Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Recordar todo lo que ya sabemos, es decir, sumar, vamos a recordar, luego la resta, luego la multiplicación y por último terminamos el año lectivo con la división como habíamos quedado, chicos. Muy bien. Para recordar y que todo sea más fácil, chicos, he realizado con los mismos números 8 más 2, en la resta 8 menos 2, en la multiplicación 8 por 2 y en la división 8 dividido para 2. Empecemos, chicos, a ver, recordando la suma. La suma quiere decir aumentar, ¿no es cierto? Vamos aumentando. Al 8 aumentamos 2. 8 más 2, ¿cuánto es, chicos? Deben sumando 10, correcto. Aquí tenemos de manera horizontal, pero también podemos poner de manera vertical, ¿no es cierto? O sea que para abajo o haciendo con columnas, habíamos casita por casita. ¿Para qué? Para que sea más fácil cuando sean números grandes, ¿no es cierto? Ya. Ponemos la respuesta 10. Recordemos, chicos, los términos de cada número. El primer número se llama primer sumando, este se llama segundo sumando y la respuesta se llama suma total. Primer sumando, segundo sumando y la respuesta se llama suma total. Eso ya sabemos. La resta, ¿qué quiere decir, chicos, la resta? La resta pues es quitar, ¿no es cierto? Es sustraer. Entonces al 8 le quitamos 2, ¿cuánto queda, chicos? Deben haciendo, pongan 8 dedos, quiten 2, queda 6. Aquí está de manera horizontal, este es número 6. No me sale bonito, hagas más despacito. 8 menos 2 me da 6, ¿no es cierto? Aquí está horizontal y también podemos hacerlo de manera vertical. 8 menos 6 es igual a... perdón, he puesto mal. 8 menos 2 es... 8 menos 2 es igual a 6. Ya, chicos, esto está facilito, ¿no es cierto? Recordemos los términos en la resta. El número de arriba se llama minuendo, este se llama sustraendo y la respuesta se llama diferencia. Minuendo, sustraendo, diferencia, ¿no es cierto? Hacemos para abajo porque cuando son números más grandes nos conviene hacer por casita, ¿no es cierto? Ya. Multiplicación. Esto ya saben de memoria. 8 por 2, a ver quién me dice, chicos. 8 por 2, 16, ¿ya? También podemos ponerlo hacia abajo, ¿no es cierto? De manera vertical. 8 por 2. A ver, 8 por 2 es igual a 16, ¿ya? Estamos recordando. Recordemos, chicos, ahora los términos de la multiplicación. Este número se llama primer factor, este segundo factor y a la respuesta se llama producto total. ¿No es cierto, chicos? Ya sabemos eso. Entonces, concepto de la multiplicación es una suma abreviada. Por ejemplo, esta multiplicación sería de la abreviatura de 8 veces el 2. A ver, una vez el 2 más 2 más... Vamos a hacer la suma de esa multiplicación. Más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Ya están 8 veces. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces el número 2 es igual a 16, ¿no es cierto? Ya. Si está bien el 6, ahí está 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces el 2 es igual a 16. Entonces esta suma muy larga
le hacemos en cortito. Por eso la multiplicación es una suma abreviada. 8 veces el 2 es igual a 16. 8 veces el 2 es igual a 16. O también se dice 8 por 2 es igual a 16, ¿ya? Ahora sí, vamos a la división, chicos. La división. El signo está aquí, una rayita con dos puntitos. Se lee 8 dividido para 8 entre 2. 8 dividido entre 2 o también 8 dividido para 2. Nosotros vamos a decirle para 2, ¿ya? Entonces, para entender qué es la división, vamos a ver el siguiente video, chicos, ¿les parece? ¿Quieren ver el video acerca de la división? ¿Listo? ¿Están preparados para entender el tema de la división, ¿no? Dios sea bendito, queridos niños. Pongan atención, el día chicos. de hoy en matemática vamos a hablar sobre noción de división. El objetivo de este tema es que usted reconozca que la división es una operación que la realizamos para repartir una cantidad en partes iguales, y también usted va a conocer cuál es el signo de la división. ¿Qué es la división? Pues la división es una operación que nos enseña a repartir una cantidad en partes iguales. El signo de la división es el que observa usted aquí y se lee dividido entre. Vamos a hacer una práctica teniendo en cuenta que la división es una operación que nos enseña a nosotros a repartir una cantidad en partes iguales. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 manzanas. Y tengo 3 amiguitos con los que yo quiero compartir estas manzanas. Vamos a ver cuántas manzanas les puedo dar a cada uno. Empecemos repartiéndoles una por una. Vamos a ver. Esta amiguita se llama Susana. Le vamos a dar una manzanita a Susana, una manzana a Israel y una manzana a Sasha. Pero como nos quedan más, vamos a ver cuántas más les podemos dar. Le damos otra manzana a Susanita, otra manzana a Israel y una más a Sasha. Todavía tengo más manzanas. Vamos repartiéndolas. Una más para Susana, una más para Israel y una más para Sasha. Y todavía tengo 3 manzanas que me han quedado. Repartamos. Una manzana más para Susana, otra para Israel y otra para Sasha. Entonces hemos repartido las 12 manzanas a los 3 amiguitos. A cada uno le ha tocado 4 manzanas. ¿Sí? Usted observe, 4 manzanas a cada uno. Las hemos repartido en partes iguales. Ahora, si planteamos como división, nos va a quedar 12 dividido entre 3 es igual a 4. 12 manzanas dividido entre 3 niños nos da 4 manzanas para cada uno. Vamos a reemplazar la palabra dividido entre por el signo de la división y nos queda 12 dividido entre 3 es igual a 4. Miremos otro ejemplo. Tengo aquí unos deliciosos pasteles. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasteles. Y hay 4 golosos que se los quieren comer. Entonces vamos a repartir a ver si nos alcanza en partes iguales para cada uno. Empezamos. 1 para nuestro amiguito de aquí, 1 para la amiguita, otro para nuestra otra amiguita y otro para el amiguito de acá. Todavía nos quedaron 4 pasteles más, entonces vamos a repartirlos. 1 por aquí, otro por acá, otro por acá y uno más por acá. Hemos repartido los 8 pasteles a los 4 amiguitos golosos y a cada uno les ha tocado 2 pasteles. Ahora lo planteamos como una división. 8 pasteles
dividido entre 4 es igual a 2 pasteles, ¿sí? Ahora reemplazamos las palabras por el signo propio de la división y nos queda 8 dividido entre 4 es igual a 2. Recuerde que la división es una operación que nos enseña a repartir una cantidad en partes iguales. Espero que hayan disfrutado. Listo, chicos, entonces, muy bien, ya vimos lo que es el concepto de la división. Entonces, división, ¿qué quiere decir, chicos? Quiere decir repartir, ¿verdad? Pero no repartir como quiera. Cuando repartimos pancitos o la mamá, hagamos un ejemplo que trae bastantes caramelos o trae bastantes golosinas, entonces toca repartir en partes iguales para todos los hijos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que emplear la división, porque la división quiere decir repartir en partes iguales. Entonces, chicos, vamos a hacer una división, ¿ya? Entonces no se olviden, si la suma es aumentar, vamos aumentando. Si la resta en cambio es quitar, disminuir. La multiplicación es una suma larga, abreviar, ¿no es cierto? La división ha sido, en cambio, repartir en partes iguales. Entonces hagamos en cuenta que aquí están 8 caramelos y toca dividir para 2, ¿no es cierto? O repartir para 2 en partes iguales. 8 dividido para 2 niños. ¿A cómo tocará a cada niño? Entonces, ahora sí se acuerdan, chicos, que les decía que para realizar una división tienen que saber primero las multiplicaciones, ¿se acuerdan? Y repasaron las tablas de multiplicar, chicos. Los que se han repasado y saben muy bien, pues la división es facilito. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Pues pensemos un número que al ser multiplicado por este número nos dé este número de acá. O sea que aquí tenemos que multiplicarle, ya pongamos el por dice, ¿no? ¿Qué numerito multiplicado por este numerito me da este numerito, chicos? Piensen, a ver, ¿qué número aquí irá que multiplicado por este número nos dé este número? ¿Qué dicen, chicos? Piensen un poquito, saquen las tablas de multiplicar si no se acuerdan. Exacto, chicos, aquí va 4, entonces decimos 8 dividido para 2 es igual a 4. Y digo, ¿por qué? Pues simple, pensamos en una multiplicación, vamos para atrás, pero no. Porque 4 por 2 es igual a 8. Facilito, chicos. Hagamos la operación del video de la profesora del video. Hizo, ¿no es cierto, chicos? Hizo la de 12 manzanitas. Dividimos o repartimos para... A ver, no sale bien. El signo de la división es una rayita y 2 puntitos, ¿no es cierto? Arriba y abajo. 2 puntitos, ya. 12 dividido para 4. 12 para 4 niños. Ya, chicos. Ya. 12 manzanitas vamos a repartir o dividir para 4 niños. ¿A cómo tocará cada niño? Aquí pongan la respuesta, chicos. ¿Y cómo se encuentra la respuesta? Pues sabiendo las multiplicaciones. A ver, piensen, chicos, piensen, a ver. ¿Qué número irá acá? ¿Qué número multiplicado por este número de aquí me da este número de acá? Piensen. Vamos a decir de la multiplicación aquí ya. ¿Quién sabe las tablas, chicos? Díganme, ¿qué número multiplicado por 4 nos da 12? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, 3. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es igual a 12. Sencillito, ¿no es cierto? Y hagamos la otra también del video, chicos. 8 pasteles. Dividido o repartido. O sea que cuando decimos dividir, queremos decir repartir, ¿no es cierto? 8 pasteles. Repartido o dividido para... ¿Cuántos niños era? 4 niños mismos, ¿verdad? 4 niños.
¿Cómo tocar a cada niño en partes iguales? Piensen, chicos, aquí quiero que piensen. ¿Qué numerito aquí irá? Piensen aquí, ¿qué número será que multiplicado por... ¿Qué número será que multiplicado por este me dé este número? Piensen, chicos. Los que saben las tablas de multiplicar, pues facilito. Piensen, a ver. Correcto, 2 van a decir, profe. ¿Y por qué? Porque 2, vamos haciendo la multiplicación aquí para entendernos. Porque 2 por 4 es igual a 8. Ya, facilito hasta ahora, ¿no es cierto? La división ha sido facilito. Entonces la división quiere decir repartir en partes iguales. Para realizar las divisiones tenemos que saber las tablas de multiplicar. Buscamos un número que, viniendo de manera al otro lado, al lado contrario, ¿no es cierto? Porque normalmente leemos de izquierda a derecha. Entonces aquí toca en la respuesta para comprobar, toca hacer de derecha a izquierda. 8 dividido para 2 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 por 2 es igual a 8. Facilito. 12 dividido para 4 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es igual a 12. 8 dividido para 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es igual a 8. ¿No es cierto? Está facilito, ¿no? Entonces voy a mandarles un debercito, chicos. Voy a mandarles un debercito, chicos, ¿no? De estas divisiones. Voy a mandarles de deber. Voy a mandarles de deber 10 divisiones, por favor, ¿ya? Van a pasar al cuadernito y me envían el día lunes, ¿ya? Y el día lunes vamos a hacer de manera las divisiones para abajo, ¿sí? Hoy día hemos visto divisiones de manera horizontal. Hoy vimos las divisiones de manera horizontal. El lunes veremos las divisiones de manera vertical. Pero antes, chicos, me olvido de algo importante. Los nombrecitos de cada uno de los números. Aquí tenemos en el texto de cuarto de básica, en la página 154, ¿no? Los nombrecitos en las divisiones son dividendo, el primer número. El segundo número es divisor. Y a la respuesta se le llama cociente. A ver, repitan otra vez. Dividendo, divisor, cociente. Así es, chicos. Entonces aquí pongámosle. Entonces los nombrecitos son la primera, ¿no es cierto? Este es dividendo, divisor, y la respuesta es cociente. Dividendo, divisor, cociente. Dividendo, divisor, cociente. No se olviden, chicos, ¿no? Los nombrecitos en la división de cada uno de los números es dividendo, divisor, cociente, ¿no es cierto? No se olviden. Repitan, chicos. Dividendo, divisor, cociente. ¿Ya? Entonces en el deber yo les voy a mandar el dividendo, el signo de la división, y el otro número, el divisor, ¿no? Dividendo, divisor, y ustedes van a encontrar el cociente en el debercito, ¿sí? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.